Hola, Dios te bendiga siempre. Bienvenido a nuestro canal Conoce tu Biblia. Aquí encontrarás un lugar especial dedicado a explorar la palabra de Dios y profundizar en su significado. Acompáñanos a conocer las preciosas verdades bíblicas, reflexiones edificantes y estudios de las enseñanzas que transforman vidas. Suscríbete ahora y empieza a conocer tu Biblia de una manera fresca, relevante y llena de bendición. Por último, te pedimos que te suscribas. Échale un vistazo a nuestros videos y activa la campana de las notificaciones para que no te pierdas ningún video. Ahora sí, comenzamos. Hola, bienvenidos a esta serie escrita por el pastor y presbítero de las Asambleas de Dios, Valodia Montero. Esta serie está titulada El aguijón de la muerte. Para comprender esto vamos a leer a continuación el verso 56 de Primera Carta a los Corintios capítulo 15, en la versión de la Biblia, Dios habla hoy, y dice, el aguijón de la muerte es el pecado, y el pecado ejerce su poder por la ley. ¿Por qué hablar del pecado? Quiero hablar sobre el pecado, el aguijón de la muerte, porque es demasiado peligroso como para ignorarlo. 7 consecuencias del pecado son: número 1. Nos separa de Dios. Número 2. Endurece el corazón del hombre. Número 3. Afecta nuestra relación con el prójimo. Número 4. Provoca enfermedades físicas y emocionales. Número 5. Mancha la imagen de Dios en nosotros. Número 6. Nos impide vivir una vida cristiana victoriosa. Y por último, número 7, nos priva de la salvación del alma. Como cristianos, tenemos preguntas como: ¿por qué tengo tentaciones si ya le entregué mi vida a Jesucristo? ¿O será verdad que Dios perdonó todos mis pecados? O quizás, ¿hasta cuándo durará esta batalla espiritual? Los objetivos de esta serie son: conocer las características del pecado como lo describe la Biblia y la forma en que opera, reconocer la condición espiritual del ser humano, con Cristo y sin Cristo. También conocer lo que ha hecho Dios para liberar al ser humano. Saber que tenemos una responsabilidad. Saber qué hacer cuando pecamos o cuando un hermano peca. Y por supuesto, aprender cómo mantenernos victoriosos. El pastor Watchman Nee escribió: cuando al comienzo la luz divina penetra en mi corazón, mi único clamor es por perdón. Pero una vez recibido el perdón de pecados, descubro algo nuevo, a saber, el pecado, y me doy cuenta que no solo he cometido pecados delante de Dios, sino que hay algo mal en mí, un poder que me lleva al pecado. Puedo buscar y recibir perdón, pero luego peco de nuevo. Y así sigue la vida en un círculo vicioso, pecando y siendo perdonado, y volviendo a pecar. Aprecio el perdón divino, pero ansío algo más que eso: liberación. Necesitamos perdón por lo que hemos hecho, pero también necesitamos liberación de lo que somos. Veamos el primer punto. ¿Qué es el pecado? El diccionario lo describe como pensamiento, palabra o acción que va contra la voluntad de Dios. Para los griegos, el pecado es fallar a una meta, no dar en el blanco. O sea, no solamente es fallar haciendo lo incorrecto, sino fallar en dejar de hacer lo correcto. En términos bíblicos, el pecado se define de varias maneras. Número 1. La transgresión. La transgresión y el traspaso son a menudo intercambiables en las Escrituras y significan ir más allá o por un lado, sobrepasar. Lleva la idea de cruzar una línea o salir de un camino. El transgresor sabe qué tiene que hacer y lo que se requiere de él, pero él elige desobedecer de todos modos. Él sobrepasa la línea que Dios le ha dado y traspasa el territorio al que le prohibieron. Un ejemplo de esto es la historia de Adán y Eva. Ellos traspasaron la orden de Dios de no comer del fruto del árbol del bien y del mal. Como número 2, las faltas. En este caso, quebrantamiento de una obligación. Proverbios capítulo 10, versículo 12 dice: el odio provoca peleas, pero el amor perdona todas las faltas. Número 3. La iniquidad. La palabra hebrea usada con mayor frecuencia para iniquidad significa culpa digna de castigo. La iniquidad es pecado en su peor extensión. La iniquidad es premeditada, continua y se intensifica.
La palabra iniquidad en hebreo significa estar literalmente doblado, inclinado o torcido. Presenta la idea de pervertir algo tomando algo bueno y torciéndolo para que sea malo. Número 4. Las rebeliones. La rebelión es un término que se usa en la Biblia para describir el acto de desafiar la autoridad de Dios y de los líderes espirituales. La palabra rebelión viene del hebreo que significa insolente o desobediente. Se describe como un acto de desobediencia a las leyes de Dios o a la autoridad establecida por Dios. El Salmo 51, en su primer verso dice: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Número 5. Los errores. La palabra error viene del latín error, valga la redundancia, compuesta con el verbo errare. Para entender mejor, algunos sinónimos de esta palabra son vagar, andar sin rumbo, fallar, no dar con el blanco, equivocarse. El Salmo 19, verso 12 dice: ¿Quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Como número 6. El delito. En Efesios capítulo 2, verso 1 encontramos lo siguiente: A ustedes, Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados. Y como número 7, la culpa. El significado bíblico de culpa se refiere a una falta no intencional contra Dios. Es además el sentimiento que invade el alma y quiere controlar nuestra conducta cuando reconocemos que pecamos contra Dios. Aun cuando sabemos que Dios es misericordioso y nos perdonó, la culpa es un arma que usa el diablo para mantener esclavizado al ser humano. Vemos en Isaías 6:7 dice: Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Vemos al Señor tratando primero con la culpa que sentía el profeta Isaías, después pudo tratar con el pecado. Todo pecado está marcado por el carácter de su creador, el diablo. A continuación, vamos a ver algunas características del pecado. Como primera característica, el pecado es sutil, nunca se va a presentar como es, siempre lo hace de manera muy sutil para poder engañar. Satanás utilizó la serpiente para poder engañar a Eva. El pecado es egoísta. El pecado siempre va a querer que el ser humano se satisfaga a expensas de otros. El pecado oscurece la conciencia. La palabra de Dios dice del hijo pródigo: por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra, y yo aquí me muero de hambre? Esto lo encontramos en Lucas 15:17. El pecado también es deleitoso a los deseos de la naturaleza pecaminosa. Hebreos 11, del verso 24 al 25 dice: Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. El pecado es atractivo y seductor. Ejemplo de esto encontramos en Santiago capítulo 1, verso 14, dice: Cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. El pecado es perseverante. Pablo decía, en la primera carta a los Corintios, 15:31, Les aseguro, hermanos míos, por el orgullo que siento por ustedes en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El pecado conlleva la desobediencia. Este incita al ser humano a desobedecer a Dios. El árbol del bien y del mal no fue en sí el pecado. El pecado fue desobedecer al Señor, y por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Ahora, ¿cómo puedo saber si lo que estoy haciendo es pecado? En la palabra de Dios encontramos todo aquello que Dios nos prohíbe hacer. Encontramos, por ejemplo, en Éxodo 20 los 10 mandamientos. Jesús agrupó estos 10 mandamientos en solo 2. Ama al Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y ama a tu prójimo, como a ti mismo. Pablo dijo, los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Preguntémonos, ¿lo que estoy haciendo o quiero hacer glorifica al Señor, o es para mi propio beneficio o placer a expensas de alguien más? ¿Es beneficioso o perjudicial para mi salud? Creo que hay 5 pecados más peligrosos
Y le llamo los más peligrosos por dos razones fundamentales. La primera razón es porque impidieron la entrada a los hebreos a la tierra prometida. Estos salieron de Egipto con una promesa triple: compañía del Señor, protección de los enemigos, e introducirlos a una tierra que fluye leche y miel. Y la segunda razón por que se mencionan para que nos sirva de ejemplo, y no nos suceda lo mismo que a nuestros antepasados. Vayamos a 1 de Corintios 10, verso del 1 al 11. La palabra dice: Hermanos, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Todos ellos, en unión con Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios, y por eso quedaron tendidos en el desierto. Pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas, como ellos lo hicieron, no ser idólatras, como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y a beber, y luego se levantó a divertirse. Hermanos, tampoco caigamos en la inmoralidad sexual, como lo hicieron algunos de ellos, y por lo cual en un solo día murieron 23,000. Tampoco pongamos a prueba a Cristo. Algunos de ellos lo hicieron y murieron por causa de las serpientes. No murmuren, para que no perezcan a manos del destructor. Bueno, todo esto les sucedió como ejemplo, y quedó escrito como advertencia para nosotros, los que vivimos en los últimos tiempos. Notemos las palabras todos y mayoría. Todos salieron, todos estuvieron bajo la nube, todos cruzaron el mar, todos comieron del alimento espiritual, y todos bebieron agua de la roca. Mas la mayoría quedaron postrados en el desierto por 5 pecados. Ahora, ¿cuáles son los pecados mencionados? El primero fue la codicia. Este vocabulario hace alusión a la ambición, afán, deseo o anhelo excesivo y desordenado de tener riquezas sin necesidad de ser atesorada. El deseo de manera impetuoso de algunas cosas buenas. De uso anticuado es el apetito o del deseo sexual. Nuestro Señor Jesús dijo: tengan cuidado, no pasen el tiempo pensando en banquetes y borracheras, ni en las muchas cosas que esta vida les ofrece, porque el fin del mundo podría sorprenderlos en cualquier momento. Tenemos como segundo pecado la idolatría. La idolatría es el acto de adorar o reverenciar a algo o a alguien que no es Dios, en lugar de rendirle culto único y exclusivamente a Dios. La idolatría implica poner algo o alguien por encima de Dios, ya sea una estatua, una persona, el dinero, el éxito o cualquier otra cosa que tome el lugar de la adoración y la obediencia a Dios. La Biblia nos exhorta a adorar y servir únicamente a Dios, quien es el único digno de nuestra adoración. El tercer pecado es la fornicación, o inmoralidad sexual. La Biblia define la fornicación como tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. El cuarto pecado es tentar al Señor. Significa desafiar o poner a prueba la autoridad o el poder de Dios de manera irresponsable. En términos generales, tentar al Señor implica poner en duda su existencia, su poder o su fidelidad, exigiendo pruebas o señales para creer o desafiando su autoridad sobre nuestras vidas. Además es abusar de su paciencia, bondad y gracia para con nosotros. Satanás tentó al Señor Jesucristo en el desierto, con lo que estaba escrito en la palabra de Dios, pero Jesús en su infinita sabiduría le respondió con lo que también estaba escrito en la palabra de Dios. El quinto pecado es la murmuración. La murmuración, según la Biblia, es el acto de expresar críticas o quejas negativas sobre una persona o una situación sin una verdadera causa justa, hablar en contra de alguien o algo en voz baja o en secreto, difamando o buscando dañar la reputación de alguien. La murmuración se considera un pecado porque promueve la falta de amor, el chisme y la división en lugar de la edificación y la unidad. También socava la confianza en Dios y en sus líderes. Bien, por hoy hemos concluido. Hoy hemos aprendido o recordado el significado de la palabra pecado en términos bíblicos y sus características. Además, cómo saber si lo que estoy haciendo es o no pecado ante los ojos de Dios, y sin olvidar los 5 pecados más peligrosos. Espero que este capítulo te haya edificado. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de las notificaciones para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video de la serie.
Hasta el próximo video. Te deseo muchas bendiciones y un gran abrazo en el amor de Cristo Jesús.